vamos a leer nuestro pasaje, el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Ustedes seguramente tienen ahí sus boletines, así que les voy a pedir que vayan a Mateo capítulo 18, el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos del 23, solamente vamos a leer hasta el 27. Del 23 al 27. Está ciertamente del texto hasta el versículo 35, pero esta es la primera parte de este mensaje que se llama Entre la deuda y el perdón. Entre la deuda y el perdón. Dice la palabra de Dios así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, esa es la primera parte, como les digo, aunque es realmente hasta el versículo 35 lo que vamos a estar exponiendo el día de hoy y el próximo domingo. Esta es una de las parábolas, digamos, que se encuentran en el Evangelio de Mateo, y es una de 20 parábolas aproximadamente que están ahí en Mateo, comparado con Lucas, que hay aproximadamente 27 parábolas, y en Marcos 10. Realmente las parábolas son un tipo de analogías para explicar una verdad en otras palabras. Si bien pueden ser claras, muy claras, como también puede estar su significado un tanto oculto. Bueno, Jesús usó las parábolas como una ayuda para dar a entender ciertas verdades, pero también sirven como velos cuando hay falta de fe. Están, en otras palabras, ocultas para aquellos que no quieren nada con el Señor. Esa es la verdad. Y la mayoría de las parábolas de Jesús están entretejidas ahí en un contexto didáctico. Es decir, además de que procuran provocar realmente en nosotros o al auditorio a que afirmen sus vidas detrás del velo, se pudiera decir así. Sus dichos son realmente una luz y salvación para sus discípulos, pero son en cierto sentido juicio y oscuridad para aquellos que no quieren nada con Cristo. La gente que no responde, ¿no? ¿Recuerdan lo que les dijo una vez en Mateo 13:10, ahí más adelantito, no lo busquen, yo se lo leo, que Jesús dijo: entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte que corresponde por supuesto, a las parábolas. Hay algunas con referencias escatológicas, muchas son con referencias escatológicas, es decir, lo que va a venir, lo que va a ocurrir en el futuro acerca del reino, pero otras son mensajes realmente de salvación, como por ejemplo las que se encuentran en Mateo 13, otras de enseñanzas de la vida cristiana, como lo que vamos a estudiar aquí. Ahora, la parábola que vamos a estudiar aquí se llama originalmente los dos deudores. Bueno, y en ella vamos a ver principalmente el tema de la deuda y del perdón. Pero Jesús menciona aquí el tema del perdón previamente desde el versículo 15, si tú te das cuenta, cómo se debía de perdonar al hermano, aquí de Mateo 18, que es un pasaje que se utiliza para llevar a cabo un proceso disciplinario. Tal vez algunos ya conozcan esta parte de la Escritura, y por supuesto el proceso disciplinario, aunque principalmente se busca el arrepentimiento de la persona, también se busca su perdón. Entonces, pero cuando estamos aquí hablando del perdón en nuestro pasaje y de la deuda, es un tema muy extenso que no terminaríamos realmente de explicarlo
esta mañana. Por eso quiero que enfocar sus características básicas de lo que leímos, cómo está desarrollando aquí el Señor el tema y cómo nos dejó ejemplos para llevarlos a cabo. Pero aún así, hermanos, es la acción más difícil, hablando del perdón, más difícil para desarrollar que ninguna otra, para perdonar, es decir, para perdonar. Esta es una acción que solo Dios puede hacer, en todos los sentidos, sin ninguna condición. Porque enfrentar y tratar el mal de un espíritu que no perdona en cualquier persona es capaz de arruinar, escucha, de arruinar no solo su vida, sino la de los demás. Ese es el punto. Y quiero dar algunos ejemplos de lo que en realidad somos, para que luego nos demos cuenta de lo que Dios es, lo que somos nosotros y de lo que es Dios. Desgraciadamente hemos oído confesiones de personas que después de muchos años no son capaces de perdonar, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué? Porque no lo saben hacer. Así de simple. O porque no quieren hacerlo, nada más. Muchos cristianos incluso parecen estar todavía encapsulados ahí, encapsulados en algún tipo de recuerdo que les hizo mucho daño y no quieren perdonar tan fácilmente, ¿no es cierto? Eso significa simplemente que aún no han captado la inmensidad del perdón de Dios en sus propias vidas. Y por la misma razón tampoco han aprendido a hacerlo. Entonces, personas que no han madurado lo suficiente, ahí están, que no saben perdonar, no pueden perdonar o como sea. Y eso no les ha permitido amarse o aceptarse como somos. Ellos raramente desean expresar su amor a alguien que les ha ofendido. Sinceramente, incluso tampoco son amables con otras personas. La actitud de la falta de perdón, ¿sabes qué es lo que hace? Hermanos, asfixia el gozo de la salvación. Muchos cristianos no han olvidado a las personas que los lastimaron, sobre todo si fueron sus padres, ¿no? Es duro, yo sé que es duro. Muchos quedaron marcados para siempre, sin tener la capacidad de perdonar ni tener deseos de hacerlo. Puedes pedirles lo que sea, pero perdonar a quien les hizo daño realmente resulta o parece ser imposible. Y ese es el tema realmente de esta parábola. Y a veces todo puede comenzar con un malentendido, fíjate. Aquí está el punto. Para luego convertirse en un resentimiento escondido, que cuando existe la oportunidad de hacer las paces, escucha esto, cuando existe la oportunidad de hacer las paces o tratar de llevarse bien, le resulta un fracaso. No hay manera de despojarse de ellos mismos y hacer a un lado el resentimiento y olvidar lo que les hicieron. Y cuando tratan de hacerlo, cualquier actitud, por mínima que sea o negativa que sea, de la otra persona, los vuelve a separar. Y todo eso es porque no reconocen el valor de su verdadero problema. Y cuando están cansados de tratar de cambiar, bueno, desarrollan una actitud de recíbeme o déjame así como. O así soy yo, ¿no? Clásico. Pero no trates de cambiarme. Y en el proceso se lastiman aún más y lastiman a los demás, ni perdonan a nadie, ni ellos perdonan. Y la situación se vuelve aún peor, peor cada día. Llevan a cuestas un pecado que no sale o parece no salir con nada. Bueno, y todo esto lo digo para que una vez que estudiemos este pasaje, veamos la diferencia de lo que somos y de lo que Dios es. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir para que esté muy presente eso. He dividido este pasaje en 4 aspectos entre la deuda y el perdón. 4 aspectos muy importantes. Número 1, la deuda pendiente. Número 2, la deuda que fue perdonada.
Número 3, el perdón que fue rechazado. Y número 4, la actitud que fue castigada. Esta mañana estudiaremos solamente las dos primeras. Voy a puntualizar algunos detalles que servirán para reflexionar en cada uno de nosotros y vernos vívidamente ahí. Vamos a ver el primero, la deuda pendiente, versículos prácticamente del 23 al 26, ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hasta ahí. Antes de observar lo que esta parábola nos dice, quiero descifrar la palabra perdón por muchas razones. Primeramente porque, por supuesto, vemos todo el esquema aquí de la parábola con esa palabra que domina prácticamente todo el pasaje. La palabra perdón significa la acción de liberar a alguien de una obligación que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó. Otra vez lo vuelvo a repetir, no estoy tratando de que ustedes lo escriban, bueno, lo que puedan. La acción de liberar a alguien de una obligación que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó. En otras palabras, apunta esto mejor, la cancelación o anulación de una deuda. Así de simple, ¿no? Es como lo que Jesús explica un poco antes de esta parábola a sus discípulos, cuando vemos en el capítulo 18 ahí, un poquito antes en el versículo 21, ¿te acuerdas? Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿lo estás viendo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mira lo que dice ahí. Hasta 7. O sea, hasta 7. O sea, como si fueran muchísimas veces, ¿no? Hasta 7. Pedro parecía ahí generoso, ¿no? Al decir esto. Y se comprendía hasta cierto punto, porque el género humano, mira, 7 ya es non plus ultra de los perdones, ¿no? Es lo máximo que pudiera ser, ¿no? Porque según sus enseñanzas y las enseñanzas rabínicas, una persona ofendida debía perdonar a su hermano solamente 3 veces. Y realmente esta pregunta, con todo y la respuesta, no impresionó realmente a Jesús, ¿eh? No dijo: oye, qué bárbaro es. Mira, 7, no hombre, ya la llevas de gane, ¿no? No, realmente no impresionó a Jesús, pero la respuesta de Jesús fue que el perdón debía ejercerse en términos mucho más amplios, incluso infinitos. Y vean lo que Jesús le dijo: no solo 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es 490 veces, si no me equivoco, por si alguno no sabe sumar, digo. Jesús quería establecer un parámetro. Jesús quería decir que no debe imponerse un límite del perdón. Eso es lo que realmente quiere decir. Luego, para completar la idea, tuvo que contarles esta parábola que estamos leyendo, que leímos, dándoles esta ilustración. Y vamos a empezar a comprenderla un poco más de cerca. El versículo 23 dice: por lo cual, o por lo tanto, o por lo que vengo diciendo, el reino de los cielos es como. En otras palabras, lo que quiere decir ahí es semejante. Pongan atención acá, por favor. Como o semejante. Este es un auristo que significa llegar a ser como o semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, ¿no? Es lo que dice ahí, ¿no? Antes de ver estos siervos, miren, noten que
en cuanto al significado de la expresión el reino de los cielos, es como aparece también en Mateo 13, 44, 45 y 47, que expresa el reino de los cielos, es el reino del Padre, es simplemente la esfera del gobierno de Dios en la tierra a través de la gracia y la salvación, en la dimensión del gobierno de Dios. Los creyentes estamos en este reino, ¿no es cierto? Estamos bajo su control, ¿no es cierto? Pero no solamente los creyentes, sino todo el mundo está bajo su control, bajo su poder. Los creyentes en particular hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no es cierto? Recuerden que Jesús está hablando de su reino a sus discípulos en su verdadero sentido y en lo que hace con sus siervos. Ahora, el personaje aquí principal que estamos viendo es un cierto rey, ¿no? Que aparece aquí. ¿Lo están viendo? Bueno, esta es una referencia básicamente a Dios. Esta es una referencia a Dios. Y es la primera parábola dada en el Nuevo Testamento en la cual Dios se asemeja aquí a un rey. Dios es el rey en esta parábola, obviamente, y este cierto rey había puesto un tiempo para pedirles cuentas a sus siervos. Esto es lo que está diciendo el pasaje. La palabra siervos es la palabra doulos, esclavo, y es la palabra, es parte de la servidumbre. Entonces, ahora, esta palabra tiene que ver con un siervo que está en esclavitud con su amo. No significa necesariamente que esté encadenado, Algunos de ellos podrían haber estado encadenados, por supuesto, pero algunos de ellos podrían haber tenido ciertas libertades, muy limitadas, pero otros de los criados, los doulos, tenían incluso una libertad, un privilegio más amplio. Estaban, sin embargo, ligados a la de ellos, esclavos o siervos domésticos con una libertad, con más libertad que los esclavos. O si eran, como en este caso podrían llamarte también sátrapas. Si han visto esa palabra en la Biblia. Vemos esa palabra y ni en cuenta, ni sabemos qué es, ¿no? Es decir, eran como gobernadores de ciertas provincias que servían al rey gobernando ciertas áreas de su reino, ciertos lugares de provincia. Entonces, aquí y su responsabilidad era informar al rey, escuchen esto, para gobernar en su nombre, primero bajo la recaudación de impuestos, que luego se entregaban al rey para el apoyo de todo el reino y para el tesoro real. Así que el término aquí no es en el sentido usual. El doulos de la casa o el esclavo del doulos, sino este gobernador provincial a quien se le ha dado un área de dominio, se puede decir. Se le ha dado reglas, escucha esto, se le han dado responsabilidades, por decir así. Era una persona que recogía esa parte del reino para devolverle al rey lo que legítimamente era del rey. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los hombres en general? Tú dices, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, para que ustedes se den cuenta de lo que abarca este texto, cuando Dios crea al hombre, bueno, tengo que hablar acerca de esto, porque es para todos los hombres, no solamente para los cristianos o los escogidos de Dios. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en la tierra, le dio el dominio sobre la tierra, ¿no es cierto? Hizo al hombre realmente un mayordomo de todo lo que poseía o de todo lo que Dios le dio. Y ese es el hombre en general del que estamos también hablando aquí. No importa si los hombres conocen a Cristo o no. A los hombres se les ha confiado realmente un tesoro. Se les ha confiado un tesoro dado por Dios, su vida, su dominio sobre todo, que es un don. Él posee lo que es de Dios. El hombre en general posee lo que es de Dios.
¿De acuerdo? Todo lo que poseen los hombres en general pertenece a Dios. Todo el dinero que tienen pertenece a Dios. Es Dios quien le da el poder de obtener lo que ganan. ¿No es cierto? Todo el talento que tienen en realidad es talento dado por Dios, ¿no es cierto? Correcto. Toda la capacidad y potencial que tienen ha sido depositada en ellos por Dios mismo. Para que cada hombre viva en el mundo antes incluso que conozcan a Dios, ¿no? Para que puedan vivir en el mundo con todas esas relaciones específicas con otras personas, por decir así, y se conozcan, y antes de que conozcan a Dios, con una mayordomía que Dios previamente les ha confiado, ¿de acuerdo? Y que lo creó como está, donde está, con la responsabilidad que tiene y con el tesoro que le fue dado, aparte de haberle dado el privilegio. Ustedes lo saben, lo explico a veces en nuestras clases de teología, el privilegio de disfrutar de deliciosos alimentos, ¿no es cierto? Hablamos de eso. Por lo tanto, al ver que el rey tiene todas estas personas que han recibido ciertas mercancías y que están bajo su cargo, que han recibido mercancías o dones pertenecientes al rey, resulta que todos tienen una deuda por el uso de esa mercancía. Y por eso es que en el versículo 23 dice aquí que el rey quiso ajustar cuentas. ¿Lo estás viendo? Gobernadores provinciales tuvieron que traerle todos los impuestos que habían cobrado al rey. Tenían que mostrar de dónde venían los impuestos. Ellos tenían que dar al rey y a su reino el tesoro real, el porcentaje apropiado, y tener para sí mismos en su propia responsabilidad de ser legales realmente, y ajustar cuentas con él, con el rey. Así que, aunque Jesús nos esté dando una parábola aquí, es una realidad de nuestras vidas. Hay una contabilidad periódica. Mira, y Dios llama a los hombres a esa contabilidad de sus vidas. Esta es la idea del pasaje. Para algunas personas eso podría estar sucediendo hoy, en este momento, en este servicio, ¿no? Por primera vez. Pero periódicamente, a través de la vida, como los hombres poseen en sus manos la mayordomía de las cosas que son de Dios, ellos están siendo llamados o están llamados a dar cuentas de toda su vida. Y lo primero que llega a mi mente es que llegará el momento, desgraciadamente, cuando Dios le pida cuentas a la humanidad en general, en un veredicto final, en el día del juicio del gran trono blanco, y les pida cuentas a todos. Cuando rindan cuentas delante de ese trono, en realidad, mira, no quiero ni pensar, pero eso tendrá que suceder. Y si tú has venido a Jesucristo, también fuiste llamado a rendir cuentas en una contabilidad que tienes que presentar. Porque aunque parezca que no, alguien predicó un sermón, ¿no? Te predicó un sermón, alguien te confrontó con tu pecaminosidad y alguien te mostró la ley de Dios y te mostró los pasajes correspondientes para que viniéramos a Cristo. Nos presentaron eso, nos presentaron el plan de Dios, por supuesto, y lo miraste en tu corazón y tuviste convicción en el Señor a través del Espíritu y has visto tu conversión, has venido a Cristo, por supuesto, y ustedes se vieron por lo que son, se vieron en realidad que eran pecadores y vinieron por la gracia de la salvación, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando en la mañana. Bueno, pues también sucedió así con el joven rico, hablando de las personas, de otras personas, ¿no? El joven rico que fue confrontado por Jesucristo, ¿te acuerdas? Él también pensó que el pecado era una cuestión solamente externa, pues de lo que haces, ¿no? O de lo que no haces. Y cuando le preguntaron si guardaba toda la ley, dijo, todas esas cosas las he hecho desde mi juventud, ¿te acuerdas? Desde que era chavito.
Y seguro el Señor se dirigió a su corazón como diciendo, no es lo que haces o no haces en el exterior, es lo que hay en ti. Y lo que veo en ti es codicia. Y lo que veo, voy a decirte que hagas, a ver si lo puedes hacer, es vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó? El joven se fue. ¿Por qué? No quiso confrontarse con sus pecados, rechazó hacer cuentas, rechazó presentar su contabilidad, tenía un reporte que dar ese día, pero pues rechazó todo lo que el Señor le pidió, su contabilidad. Se vio que era codicioso en el corazón y que su problema del pecado no era algo externo, que era algo profundo en el interior, y en el momento de su contabilidad le dio la espalda a Dios y se largó. Ahora, ¿qué dice el versículo 24? Miren. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Bueno, anota aquí, esto es muy claro, cuando el rey, y comenzando a hacer cuentas, pero noten que el rey toma la iniciativa. Él comienza todo y uno es traído. Yo fui traído, tú fuiste traído. Él lo comienza todo, porque estas palabras no vienen voluntariamente, usualmente vienen cuando alguien es llamado, vienen pateando y gritando, ¿no es cierto? No vienen voluntariamente, ellos nunca habrían venido por sí solos cuando se les hubiera llamado. No se quieren molestar en dar cuentas a nadie, generalmente así es la naturaleza humana, ¿no es cierto? Es como si dijeran, ¿por qué voy a exponerme a ser descubierto como un malversador, ¿no? De lo que me dio el Señor, ¿no? De lo que me dio Dios. Nunca se habían presentado, pero vinieron. Vean aquí, comenzando a hacer cuentas. Vino esta persona, porque el rey lo trajo, y aquí está la gracia irresistible, ¿no es cierto? Pero la deuda pendiente aquí de esta persona que tenía que presentar era de 10,000 talentos. ¡Wow! 10,000 talentos. Ahora, cuando lees esto, casi se vuelve como una broma, ¿no? Porque eso, la gente trata de averiguar mucho de esto, tú tratas de averiguar, yo también lo trato de averiguar, y leemos los antecedentes y así sucesivamente, pero todo cambia cuando lo comparas entre una nación y otra. En otras palabras, entre un periodo y otro, entre un punto de la historia y otra. Los valores cambian mucho a través de los años, van cambiando. Todo lo que podemos decir es que era mucho, 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 mucho. Y las cifras aquí comparativas podrían ayudar, porque este gobernador provincial en esta parábola debía 10,000 talentos. Como una comparación, te voy a hacer una comparación solamente, no voy a decir cuánto es, pero sí podemos hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, es posible que desees saber qué es lo que en el tiempo de Jesús los ingresos totales recaudados por el gobierno romano de Idumea y Judea y Samaria eran como de unos 600 talentos. Y los ingresos recaudados de Galilea eran como de unos 300 talentos. Mira nada más. Así que si este tipo había recogido, malversado, había malgastado o había utilizado el dinero o qué sé yo, o de alguna manera lo había aprovechado en otras cosas y desperdiciado 10,000 talentos, que es una cantidad estratosférica. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor? ¿Qué quiere decir esta cantidad monumental para nosotros? Hermanos, quiere decir pecado. Pecado. El pecado es la deuda aquí. 10,000 es la cantidad.
10,000 talentos. Lo que está diciendo es que le debía una deuda inestimable, incalculable e impagable, más allá de cualquier capacidad de pago, más allá de cualquier capacidad de calcular. Ahora piensen en esto, porque esto es realmente profundo y es lo que en realidad es el problema. Este es nuestro pecado. Ponte en ese nivel. Quiero que te pongas en ese nivel, en ese rango. Este es nuestro pecado. Jesús está hablando de esto. Estamos ante Dios en un momento de convicción y nos enfrentamos al hecho de que nuestro pecado es inestimable, inmensamente grande, es incalculable. Eso significa en realidad, porque ni siquiera se puede contar, ni siquiera puede ser numerada en su volumen. La suma de nuestro pecado está más allá de nuestra comprensión. Punto. Eso es lo que sucede aquí y eso es lo que Dios quiere que comprendamos cuando llegas a ser convencido por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Que tu pecado es extremadamente alto. No son algunas acciones que haces. No son algunos brotes de pecadillos por ahí que haces. No son algunas actitudes pecaminosas que tienes. Es tu característica indomable de pecado en tu vida en general. Ese es el punto. Cuando una persona llega al momento de dar cuentas de la convicción ante Dios, es para que puedan ver la realidad de su pecaminosidad. Mira, te voy a llevar a Romanos 7:3 para que te acuerdes un poquito de lo que pasaba con Pablo. Así que si en vida del marido, 7:13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, lee esto, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que era la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Sobremanera pecaminosa. Y esto es indispensable para llevar a alguien a la verdadera salvación. Si una persona no entiende su pecaminosidad, no va a tener la oportunidad de arrepentimiento. Cada uno de nosotros debe ser llevado al punto en que vemos esta montaña de pecado incalculable, impagable. Ahora mira, si ves el versículo 25, ve lo que pasó. Nota que este hombre fue llevado a dar cuentas, a mostrar su contabilidad, pero fíjate lo que dice el versículo, como no pudo pagar, ¿estás viendo la frase? Como no pudo pagar, fue sometido a la más terrible circunstancia inimaginable. Como no pudo pagar, nota que ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. ¿Lo estás viendo? Mira lo que ordenó el rey. ¡Qué situación tan terrible! Eso es castigo, hermanos. Eso es una deuda real, no artificial. No son pecadillos por decir así, al grado de pedirle a su mujer y a sus hijos. Es terrible. La palabra nos indica que el hombre había mal usado o malversado el dinero del rey. Ni siquiera tenía nada que pagar. No tenía con qué hacerlo. No había forma de recuperarlo. No había nada. Pero el castigo es más severo, es horrible, ¿no? Mira lo que está diciendo aquí el rey. Vender al hombre a la esclavitud y vender a su esposa a la esclavitud y vender a todos sus hijos a la esclavitud y conseguir lo que pueda. Entonces, lo que la palabra dice es que la deuda es impagable, es tan grande que nunca podría ser pagada. Tú nunca podrías recuperar lo que se perdió. Escucha esto, la gloria robada a Dios nunca podrá ser devuelta a Dios. Nunca. Y en este sentido tenemos que pensar que no hay manera de que los hombres que estarán en el infierno puedan pagar la deuda. Los que estarán en el infierno, los que están actualmente,
en el infierno. No pueden pagar la deuda, ya es imposible salir de ahí. Además, ¿cómo? Aunque sus conocidos quieran pagarla, ¿no? Es lo que tratan de hacer, ¿no? Sobre todo si están en un sistema católico romano, pues tratan de pagar la deuda. ¿Cómo? Ustedes lo saben. Hacer todo lo que puedan. De todos modos, no podrán. Dice MacArthur lo siguiente, que el triste hecho es de que los hombres que pasarán de eternidades en el infierno no serán mejores para su pago de lo que eran cuando comenzaron. En otras palabras, nunca podrán pagar en el infierno lo que no pudieron pagar en su vida. Imagínate este hombre abrumado por su pecaminosidad, destrozado por la deuda que nunca podía pagar, enfrentando una eternidad de su incapacidad y sabiendo muy bien que una vez que entrara al servicio del rey, una vez que entrara, nunca tendría la libertad de ganar el dinero para pagar la deuda. No puede, no pudo. Tenía que entregar a él, a su mujer y a sus hijos. Pero entonces, ¿qué pasó? Mira lo que dice en el versículo 26. No solo se postró, sino que le suplicó. ¿Lo estás viendo? Le suplicaba, y eso es literalmente, según algunos comentaristas, dicen que es postrarse de tal manera que estaba besándole la mano. Así, postrándose, humillándose de una manera tan humillante que estaba besando su mano, sus pies, todo estaba en una actitud de adoración suplicante. Al besar la mano, la rodilla, el pie, todo lo que sea del monarca, a quien le estaba pidiendo misericordia. Estaba quebrantado, admitiendo su pecado en una actitud de humildad extrema. Y sabes, esa es la misma actitud que Dios quiere traer a cada hombre. En serio. Si tú no has venido en esa actitud a Cristo, aquí no se trata de, ya le recibí. Aquí no se trata de repetir unas palabritas. Aquí no se trata de solamente, mira, yendo a la iglesia me santifico. Aquí no se trata de llenar una tarjeta. Aquí no se trata de repetir unas palabras que tu conductor o quien sea te digan que repitas. No, aquí debe ser una actitud completamente de quebrantamiento, en el cual admites tu pecado, admites tu culpabilidad, admites la deuda que tienes en el fondo de tu corazón, admites que has malversado tu vida para luego entregarla. Con el rostro en el polvo. Como el publicano, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de él? Lucas 18:13, que ni quería levantar sus ojos al cielo, sino que golpeaba incluso su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es la misma idea. Ten misericordia de mí, pecador. Veía una deuda que no podía pagar, igual que la que estamos viendo, una montaña de pecado que nunca podía ser eliminada. Me enfrento a una eternidad en el infierno por la incapacidad de pagarla por mis propios medios. Este es un hombre acabado, quebrantado, como hay tantos hombres así que realmente no quieren entender esto. Y luego nota que le dice, ten paciencia. ¿Lo estás viendo? Ten paciencia conmigo. Pide compasión, paciencia del Señor para que solo espere y le dé la oportunidad. Pero le dice, yo te pagaré todo. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacerlo. Es como decir, yo me voy a salvar. ¿Me están entendiendo?
Yo voy a lograr ese paso. Yo. ¿En serio? Es como decir, lo haré mejor. Porque, ¿cómo pueden esperar que el Señor a que un día le pague? Por muy amplio que sea el plazo, pues realmente nunca lo podría hacer, porque no depende del que quiere pagar, sino del que quiere perdonar, ¿no? Esa es la idea. No depende del que quiere pagar, sino del que quiere realmente perdonar. Esto es una especie de convicción, se pudiera decir presalvación. Pero él nunca tiene una actitud él tiene más bien una actitud de bienaventuranza, se humilla, se rompe, clama por misericordia, ve la enormidad de su pecado y sabe que el rey es el rey y tiene el control, y él dice, solo ten paciencia conmigo, mira nada más, y haré todo lo posible para devolverlo, pero lo que está aquí diciendo es que quiero hacer lo correcto. Él está diciendo eso, quiero ser diferente, perdóname por lo que hice, la actitud de mi corazón es esa, Señor. Todo está aquí. Y tal vez todavía no entiende todavía la gracia y el perdón, así que el Señor lo tiene justo donde realmente Él quiere. Justo donde Él desea que todos estemos. Entonces mira lo que pasó. Vamos a pasar al segundo punto, la deuda perdonada. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué maravilla, ¿no? O sea, imagínense eso, hermanos. Perdonó una deuda de esta magnitud. Qué gracia de este versículo, ¿no? Apúntalo ahí en tu Biblia. La gracia aquí dada es clara de parte de Dios. He sabido de personas que les deben unos cuantos miles de pesos y se vuelven locos para quererles cobrar, ¿no? Y tú ves aquí, el rey le perdonó una deuda absolutamente incomprensible en un momento de súplica, y dice ahí, le soltó. ¿Lo estás viendo? Le soltó. ¿Qué significa eso? ¿Que lo tenía amarrado o qué? Lo que significa es que lo liberó de esa obligación. Es lo que significa. Lo liberó de esa deuda. ¿Por qué lo hizo? ¿Se emocionó con algo? No. Tuvo compasión. ¿Y de dónde viene la compasión? Viene del amor de Dios. Este hombre amó a ese siervo como Dios ama a todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿te acuerdas? Y cuando lo vio en una situación donde no había remedio, no cambió su amor. Y aunque la deuda se volvió contra él, y aunque había sido violada su confianza, aunque su reino había sido robado, y aunque él personalmente había pecado contra el rey, y aunque hubiera ofendido el reino, y aunque hubiera quebrantado todo lo que estaba ahí establecido en un sinnúmero de reglas, y aunque hubiera ofendido al Señor, fue manifestada la magnanimidad de su perdón, del perdón de Dios. Y nota, ese toque maravilloso al final del versículo 27, le perdonó la deuda. ¿Lo estás viendo? En el griego dice el préstamo. ¿Qué quiere decir con el préstamo? Bueno, el rey es tan tierno que lo considera un préstamo. En lugar de una deuda malversada, ¿no? En otras palabras, canceló el préstamo. Él liberó la persona de esa obligación. Y tú dices, bueno, ¿qué hizo el hombre para merecer esto? Nada. Absolutamente nada. Pero ¿sabes cómo obtienes el perdón de Dios?
¿Sabes cómo recibes el perdón de Dios? Bueno, vienes a Dios con un corazón de la misma manera, quebrantado sobre tu pecado totalmente, sabiendo que nunca podrás pagar esa deuda y nunca podrás de ninguna manera perdonarte a ti mismo, clamando a Dios por misericordia y paciencia en una situación desesperada. Tienes que comprenderlo así. Y enfrentando el juicio eterno diciendo, Señor, Señor, por favor. En medio de ese quebrantamiento Dios viene en su tierna gracia perdonadora y bondad amorosa y perdona tu deuda. Está cancelada tu deuda si vienes así. Si vienes en las condiciones que están aquí establecidas. Si vienes con este quebrantamiento, en el momento en el que el pecador reconoce su pecado, en el momento que llega el único que posiblemente pueda lidiar con ese pecado y esa deuda, en el momento en que confiesa ese pecado y se arrepiente de todo corazón y admite ese pecado y adora al único que merece la gloria y la honra y la alabanza. Es el único que puede perdonarte. No hay nadie más, ni tu pastor, ni tu mamá, ni tu papá, nadie. En el momento que lo hace y tiene hambre en su corazón para pagar de alguna manera esa deuda, ese pecado, es cuando Dios se apresura con el perdón puesto a su disposición, a tu disposición, en Jesucristo, que ya paga la deuda con la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Él es el que pagó la deuda. ¿Sabías? Él es el que pagó la deuda por ti. Él derramó su sangre por ti. Y solo quiere que vengas en una actitud de quebrantamiento. No hay otra manera. Mira lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí está la deuda claramente perdonada, pero si comparecemos ante Dios tal como estás, es pedir nuestra propia destrucción. Si piensas que vas a aparecer delante de Dios tal como estás, es tu propia destrucción. Si Dios mantuviera un registro de nuestros pecados, jamás podríamos estar de pie delante de su presencia. Como es la magnitud de nuestros pecados, es la magnitud de la deuda y por lo tanto la magnitud del perdón. Por eso este mensaje se llamó entre la deuda y el perdón. Aquí estamos, aquí estuvimos muchos, pero muchos todavía están aquí, con la deuda encima de sus vidas, que no quieren reconocerla en primer lugar, que no quieren aceptar esa deuda. Es como cuando les pides, te piden prestado, les prestas y les dices, oye, págame. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué me prestaste? No me prestaste nada, ¿no? Están igual que ellos. No han querido reconocer sus deudas, no han querido reconocer su pecado y por lo tanto no quieren arrepentirse de ella y por lo tanto van a enfrentar el castigo eterno porque no quieren enfrentar su propia culpabilidad y venir a dar cuentas de su contabilidad, la contabilidad de su vida delante del Rey Todopoderoso. Ahí está. Mira, esto es lo único que necesitamos. No podríamos nunca comprender su amor y su misericordia. Él lo hace, Él perdona tus pecados, por mucho que seamos teólogos, exegéticos, maestros, predicadores. Nadie, nunca comprenderemos al 100% lo que merecíamos en realidad en la condenación eterna. Ni tampoco comprenderemos al 100% el perdón de Jesucristo en tu vida y en la mía. Por tanto, yo te invito
Te invito a que te arrepientas. Yo te invito a que te pongas a cuentas ahora mismo. A que le pidas perdón al Señor de tus pecados. Mira, esto es muy sencillo realmente. Él pagó el precio. Ahora paga tú o responsabilízate de tu parte. En un cementerio cerca de la ciudad de Nueva York, hay una lápida ahí, muy sencilla. Tan sencilla que no hay adornos, ni fecha de nacimiento, ni de su muerte. Tampoco hay ningún epitafio ahí. Hay una sola palabra solitaria que aparece en esa lápida. Y dice, perdonado. Y es la más grande palabra que pueda significar para ti y para mí. Que pueda aplicar a ningún hombre o mujer escrita sobre una lápida. Solo Cristo puede limpiarte ahora mismo. Así que si quieres participar de la cena del Señor, esto es lo más importante. Arrepiéntete hoy mismo. Oremos a nuestro Padre Celestial.